Hola, nosotros somos los integrantes del grupo número 2 y le vamos a hablar acerca de las correlaciones clínicas. Los integrantes somos Luis Ángel Rivera, Gismelin Ramírez, Cristín Rachel, Winifred Carela y Darlene Batista. Ahora les voy a dejar con mi compañero Luis Ángel. Ok, para comenzar, quisiera hablar un poco de lo que vienen siendo los defectos congénitos y el aborto espontáneo. También lo que vienen siendo los factores cromosómicos y genéticos. Las anomalías cromosómicas se pueden dar de dos maneras, tanto a nivel numérico como a niveles estructurales, que son causas o son causantes principalmente de lo que son abortos espontáneos y defectos o factores cromosómicos. Cabe recalcar también que estas se dividen en dos. Por ejemplo, el 50% da paso a lo que viene siendo abortos espontáneos, mientras que el otro 50% da paso a lo que son los defectos congénitos. Entonces, hay un 25% que se da a los defectos congénitos en lo que son los embriones, dando paso a lo que viene siendo enfermedades, como puede ser el ejemplo del síndrome de Turner, que se da en un 10% en todo lo que viene, en todas las alteraciones cromosómicas de los niños que van a nacer. También voy a hablar un poco de lo que son las anomalías numéricas, pero para comenzar a hablar sobre ellas, quisiera hablar de lo que son las normales, que en estas están primero lo que son las células somáticas que tienen 46 cromosomas y los gametos tienen 23 cromosomas normalmente. Entonces, están lo que son las células diploides, que también se representan como 2N, que son las células normales y tienen el número de cromosomas exacto, mientras que las células haploides son las células cromosómicas que tienen la mitad de cromosomas. Y como podemos ver en la imagen que está por aquí, la célula diploide tiene total cromosoma, mientras que la célula haploide tiene la mitad. Entonces, ahora tomando en cuenta ya cuáles son las normales, vamos a hablar de las que son anormales, lo que son anomalías numéricas, que están lo que es euploide y aneuploide. Cabe recalcar que estas dos tienen una función, que es que ellas o disminuyen o aumentan el nivel de cromosomas. Sin embargo, el euploide, al aumentar o disminuir, siempre tiene el múltiplo exacto de cromosomas haploide que tiene la célula, dando paso a lo que viene siendo la poliploidea, y en aneuploide da paso a lo que viene siendo la monosomia y el trisomia. Ahora yo lo voy a dejar con mi compañera Christine. Saludos, mi nombre es Cristina H. Martínez. Yo voy a seguir con la continuación del tema. El tema que yo voy a tratar el día de hoy es la consecuencia de la no disyunción cromosómica. Bueno, podemos decir que la consecuencia de la no disyunción cromosómica es cuando una célula recibe 24 cromosomas, mientras la otra recibe 22 y no 23, que son las normales. Cuando en el momento de la fecundación, un gamento recibe 23 cromosomas y se une a otro de 24 o 22 cromosomas, se obtiene un nuevo ser. Ya que sea de 47 cromosomas, es decir, un trisoma, o puede ser de 45 cromosomas, que es un monosomio. Pueden observar en la imagen que la no disyunción ocurre en la primera y en la segunda división miótica de las células germinales. Puede implicar en las autosomas o en las cromosomas sexuales. En la mujer, la decidencia de la anomalía cromosómica entre la no disyunción incrementa por la edad, ya particularmente a los 35 años de edad. En ocasiones, la cromosoma se rompe y parte de las cromosomas se une contra otra. Esta es la translocalización, que es desbalanceada, en cuyo caso que rompe y parte y incrementa en las dos cromosomas. Yo les voy a hablar sobre la trisonomía 21 o síndrome de Down. El síndrome de Down se debe a la presencia de una copia adicional del cromosoma 21. Las características de los niños con síndrome de Down incluyen retraso del crecimiento, grados variables de discapacidad intelectual, anomalías craneofaciales como fisuras palpebrales oblicuas, aplanamiento facial y pabellones auriculares pequeños, defectos cardíacos e hipotonía. La siguiente imagen. Aquí vemos imágenes con niño con síndrome de Down. Observemos la cara ancha y aplanada, las fisuras palpebrales, oblicuas y la protrusión lingual.
Los niños con síndrome de Down suelen tener cierto grado de discapacidad intelectual y muchos presentan defectos cardíacos. En la figura B, imagen B, vemos otra característica de sus niños, que es la mano ancha con un solo pliegue palmar transverso. Dale a la siguiente imagen. Trisonomía de Pato. Las anomalías principales en la trisonomía 13 son discapacidad intelectual, defectos cardíacos congénitos, sordera, labio y paladar hendidos, y defectos oftálmicos. La incidencia de esta anomalía se aproxima de 1 por 20.000 nacidos vivos, y más del 90% de estos neonatos muere durante el primer mes tras el nacimiento. Alrededor del 5% vive más de un año. Siguiente. Síndrome de Klinefelter. Las características clínicas de este síndrome es que solo se identifica en varones y suelen detectarse mediante amniocentesis. Son esterilidad, atrofia testicular y alinización de los tubos seminíferos y por lo general ginecomastía. Aquí vemos en la imagen que también son de poco vello facial, pechos desarrollados, piernas largas, musculatura poco desarrollada, hombros estrechos, tronco corto y testículos pequeños. Siguiente imagen. Síndrome de Turner. El síndrome de Turner, este tiene un cariotipo 45X, es la única monosomía compatible con la vida. Incluso en esta situación, el 98% de todos los fetos con síndrome se aborta de manera espontánea. Los pacientes que sobreviven tienen un aspecto femenino inconfundible y se caracterizan por la ausencia de ovarios. Paciente con síndrome de Turner, al nacer, obsérvese la piel laxa en la región posterior del cuello que deriva de los remanentes de un higroma quístico. El cuello corto, los pabellones auriculares deformados y el edema de la mano y el pie, producto de la linfedema. A los 6 años de edad, el cuello alado es prominente y existe gran distancia entre los pezones, así como el tórax ancho. Siguiente. Y también tenemos el síndrome de triple X. Las pacientes con síndrome de triple X a menudo no se diagnostican por sus características físicas discretas. Sin embargo, a menudo estas niñas tienen problemas del lenguaje y la autoestima. Cuentan con 2 cuerpos de cromatina sexual en sus células. Le dejo con la siguiente compañera. Mi nombre es Winifred Carela y yo les estaré hablando acerca de las anormalías genéticas y cromosómicas. Debemos destacar que las anormalías cromosómicas estructurales que afectan a uno o más suelen derivarse de lo que viene siendo la rotura de un cromosoma y se ha sugerido que dichas roturas vienen siendo productos de factores ambientales como vienen siendo virus, radiación y fármacos. Pero la evidencia de la misma no es concluyente, ya que el resultado de la ruptura depende de lo que viene siendo de un segmento, de lo que ocurre en un segmento desprendido. En algunos casos, cuando el segmento está roto, un cromosoma se pierde y el neonato de una deleción por el cual el cromosoma desarrolla lo que viene siendo la anomalía. A la siguiente página, por favor. Un síndrome conocido que se debe a lo que viene siendo la deleción parcial del brazo, del brazo corto de lo que es el cromosoma, es lo que viene siendo el síndrome de Cri-du-Chat, que es un neonato afectado que tiene lo que viene siendo un llanto similar a lo que es el maullido de un gato. Está la microcefalia, que significa la cabeza pequeña, donde es la capacidad intelectual y cardiopatía congénita. O sea, esto se debe mucho a que otros síndromes son consecuencia de lo que viene siendo una elección cromosómica parcial. Y las microelecciones que afectan a los genes pueden generar lo que vienen siendo el síndrome
de genes congenios, donde los sitios que ocurren estas deleciones son denominadas genes complejos coantiguos, donde lo mismo se suelen identificar mediante lo que viene siendo un ejemplo de microgelación que ocurre en el brazo largo del cromosoma, es decir, los cromosomas tienen un brazo largo que se designan con la letra Q y uno corto que se denomina con la P, que significa la posición de su centímetro. Buenas, mi nombre es Gismerlin Ramírez y yo voy a hablar sobre la impronta genómica y algunos síndromes. La impronta genómica se denomina impronta a la expresión diferente de algunos genes en función del sexo del progenitor, del que han sido heredados. La mitad del material genético de cada individuo es de origen paterno y la otra mitad de origen materno. Tenemos otro ejemplo del síndrome de genes contiguos que puede heredarse de cualquiera de los dos padres. Este sería el síndrome de Miller-Dicker. El síndrome de Miller-Dicker está causado por una deleción contigua en un gen situado en el cromosoma 17. Se conoce por crisis convulsivas, anomálicas cardíacas y faciales y retraso del desarrollo. El síndrome del X frágil. El síndrome del cromosoma X frágil es una enfermedad genética que provoca deficiencia intelectual moderada a grave. Afecta a mujeres y a hombres, aunque en las mujeres suelen tener síntomas más moderados. Se hereda por cualquiera de las dos partes porque ambos tienen cromosoma X. Ahora yo voy a hablar sobre las mutaciones genéticas. Hay muchas, la mutación genética, hay muchas malformaciones congénitas en el ser humano que son hereditarias. Hay algunas que muestran patrones claros de herencia mediliana. Hay muchos defectos congénitos que pueden atribuirse de forma directa o cambio de estructura o funciones de gen, donde se deriva un concepto de mutaciones de genes único. Se calcula este tipo de defecto de malformaciones alrededor de 8% de personas de malformaciones en el ser humano. Excepto en la cromosoma XY, que en el varón de los genes existen una pared de alelos que se encuentra tanto de cada determinante genético. Por ejemplo, uno de la madre y otro del padre. En algunos casos de las mutaciones ocurre durante una célula en el tiempo, que en el embrión se relaciona entre sí y la mutación ocurre en una célula somólica o un individuo que muestra mozoicismo. Voy a dar con mi compañero, perdón. Ok, para continuar con respecto al tema, hablaré un poco de lo que viene siendo el qué pasaría si la mutación se diera a cabo en células de línea germinal. Cuando hablamos de línea germinal, no estamos hablando de lo que vienen siendo espermatozoides o óvulos. La consecuencia sería el mosaicismo en la línea germinal y esto obviamente no se expresa anomalías porque al final del día tiene las células somáticas normales. Sin embargo, es hereditario, o sea que los hijos sí pueden optar a tener lo que viene siendo el mosaicismo. Se cabe recalcar también que tenemos la ventaja de que la biología molecular se ha aumentado a tal punto de que ya uno puede determinar cómo va el crecimiento del gen de manera normal. Y también está lo que viene siendo el análisis genético de las mutaciones, de los síndromes, que estos son básicamente lo que proporciona a nosotros, cómo nosotros saber si el niño o la persona que va a nacer va a salir con problemas congénitos, con algunas enfermedades como o síndrome de la que hablamos anteriormente. Y cabe recalcar que muchas de las veces estas mutaciones dan origen a enfermedades como son las que vemos por aquí, que son el hemocisturia, la galactosemia o la fenicetonuria. Y para seguir con la exposición lo dejaré con mi compañera.
diferentes técnicas de diagnóstico para identificar la anormalía genética. Entre ellas tenemos el análisis citogenético, donde el mismo se utiliza para determinar el número y la integridad de los cromosomas. Y para esta técnica se requieren lo que vienen siendo las células en divisiones y se pueden implicar las siembras celulares, o sea que se detienen en la metafase mediante un tratamiento químico. De igual forma, los cromosomas que se tratan con lo que vienen siendo la tinción de Klencia son para relevar lo que vienen siendo los patrones que brindan la parte somáticas normales. Sin embargo, es hereditario. O sea que los hijos sí pueden optar a tener lo que viene siendo el mosaicismo. Se cabe recalcar también que tenemos la ventaja de que la biología molecular se ha aumentado a tal punto de que ya uno puede determinar cómo va el crecimiento del gen de manera normal. Y también está lo que viene siendo el análisis genético de las mutaciones, de los síndromes, que estos son básicamente lo que proporciona a nosotros, cómo nosotros saber si el niño o la persona que va a nacer va a salir con problemas congénitos, con algunas enfermedades o síndrome de la que hablamos anteriormente. Y cabe recalcar que muchas de las veces estas mutaciones dan origen a enfermedades como son las que vemos por aquí, que son el hemocisturia, la galactosemia o la fenilcetonuria. Y para seguir con la exposición lo dejaré con mi compañera. técnicas de diagnóstico para identificar la anormalía genética. Entre ellas tenemos el análisis citogenético, donde el mismo se utiliza para determinar el número y la integridad de los cromosomas. Y para esta técnica se requieren lo que vienen siendo las células en divisiones y se pueden implicar las siembras celulares, o sea que se detienen en la metafase mediante un tratamiento químico. De igual forma, los cromosomas que se tratan con lo que vienen siendo la tinción de Klencia son para relevar lo que vienen siendo los patrones que brindan la parte clara y oscura pacífica de cada cromosoma. Debemos destacar que entre ellas están lo que viene siendo de 5 a 10 por 106 pares de bases de lo que es el ADN. Y también se puede incluir desde lo que viene siendo poco hasta varios cientos de genes. Y en fechas recientes también, que debemos destacarlo, se desarrollaron lo que viene siendo la técnica del bondeo de alta resolución en metafase, que se revelan en números mayores de bandas correspondientes a parciales e incluso menores de lo que es el ADN, lo que facilita al diagnóstico de deleciones más pequeñas. Técnicas moleculares. Las técnicas moleculares, como la hibridización in situ con fluorescencia o FISH, recurren a sondas de ADN específicas para identificar la ploidia de unos cuantos cromosomas específicos y para detectar microdelecciones. Las ondas fluorescentes se hibridizan a los cromosomas o a los loxigenéticos utilizando células colocadas sobre un portaobjeto, y los resultados se visualizan mediante microscopía de fluorescencia. La siguiente. Los microarreglos. Es una tecnología en desarrollo para estudiar la expresión de muchos genes a la vez. Consiste en colocar miles de secuencias genéticas en un lugar determinado sobre un portaobjeto de vidrio llamado chip. Este chip se tomará con una muestra de ADN y se pondrán en contacto. Ok, y ya para continuar con lo que viene siendo la secuencia del exoma, que es otra estrategia, es una técnica también que ya es muy avanzada, a diferencia de lo que viene siendo las antiguas, que esta depende más del estudio de la vinculación seguida por clonación posicional. Para ponerlo más en contexto, esta técnica se utiliza para identificar mutaciones polimórficas y esta se hace entender que es responsable de los defectos congénitos, enfermedades que esta técnica
tiene, o sea, tiene como secuencia, se forma como secuencia, y tiene por objeto encontrar lo que son las regiones codificadoras de la misma, del genoma. Cabe recalcar también que esta constituye, o estas regiones constituyen la que viene siendo el 1% de todo el genoma humano. Para explicar un poquito mejor lo que viene siendo la secuencia del exoma, lo vamos a guiar por este ejemplo que puse aquí en la pantalla, que es primero la generación de datos, que es la preparación de laboratorio, secuenciación y datos sin procesar. Luego está el procesamiento de datos, el control de calidad, alineamiento de las lecturas, sin hablar del exoma, identificación de variantes, que ahí se representan lo que son las mutaciones puntuales, lo que acabo de decir anteriormente, detección de inserciones y duplicaciones, y el CNVS. Análisis de variantes, que también son las anotaciones de variantes, de cuál puede tener esa mutación o distribución congénica, la priorización de la misma, del cual está buscándose más prioritariamente qué va a dar, la predicción funcional, si de verdad va a dar en sí lo que viene siendo la alteración cromosómica y la interpretación de la misma. Y ya la que es la aplicación clínica, que es la enfermedad mendeliana o la enfermedad compleja y cuáles serían los portadores. Y ya para terminar, le daré las gracias por su atención.